Y si la verdad que has estado esperando, la verdad que pudo haber cambiado todo, llega solo después de que ya te ha destruido. Escogidos, dejen que esa pregunta penetre en lo profundo. Porque lo que enfrentamos hoy no es solo otra historia, no es solo otro rumor. Esta es la clase de verdad que no consuela, sino que abre heridas. Es la confesión arrastrada a la luz únicamente cuando la mentira se ha vuelto demasiado pesada para cargar. Y para entonces, el daño está grabado tan hondo que ninguna palabra puede repararlo. Ahora mismo hay alguien que sostiene un secreto tan explosivo que círculos enteros han rogado, suplicado y llorado para que finalmente hable. Pero aquí está la cruda realidad, nunca les importó salvarte a ti, solo les importó salvarse a sí mismos. Y ahora, con el reloj en contra, su llamada confesión se ha transformado en una maldición. Escogidos, si sienten el peso de este mensaje, comenten 777 abajo como señal de que están despiertos a esta revelación. Y desde mi corazón, gracias a cada uno de ustedes que ha apoyado este canal, ya sea con su tiempo, sus oraciones o incluso con un super thanks. Ustedes son la razón por la que este mensaje sigue llegando al mundo. Permanezcan conmigo, porque en los próximos momentos verán por qué esta verdad tardía no es redención sino juicio, y por qué las confesiones entregadas demasiado tarde no son más que cenizas dispersadas por el viento. Pueblo escogido de Dios, todos están rogándole a esa persona que te diga la verdad. Y ahora, es demasiado tarde. Número 1, no están rogando por justicia. Están rogando por un trato. Esa es la esencia de toda esta tragedia. Cuando alguien ha escondido la verdad por tanto tiempo, su repentina urgencia de hablar rara vez nace de un despertar moral. Nace de la presión, porque el silencio ya no les beneficia. Su voz no surge de la convicción, surge de la conveniencia, pero aquí está la pregunta penetrante, si la verdad se retrasa hasta que sirve a la autopreservación. La confianza quebrada, las preguntas sin respuesta. Ninguna confesión, por dramática que parezca, puede borrar esas cicatrices. La ironía es brutal, ellos creen que controlando el tiempo de la verdad escaparán de las consecuencias, pero la realidad es que la verdad retrasada destruye la confianza. Y una vez que esa realización atraviesa el alma, no hay retorno. Piensa también en el rey Saúl, quien perdonó lo que Dios le había ordenado destruir y luego intentó cubrir su desobediencia con un sacrificio. Pero las palabras de Samuel cortaron como espada, obedecer es mejor que sacrificar, 1 Samuel 15:22. La obediencia tardía de Saúl reveló el compromiso de su corazón y le costó el reino. De la misma forma, la verdad tardía no es más que desobediencia envuelta en teatro. ¿Cuántas veces tu propia obediencia retrasada te ha costado momentos que jamás podrás recuperar? Incluso en tiempos modernos, grandes mentes nos han advertido. Václav Havel, dramaturgo checo y luego presidente, dijo una vez, la verdad no es simplemente lo que decimos, es lo que vivimos. Los que intentan manipular el tiempo olvidan esta realidad, la verdad no puede representarse como un espectáculo, exige integridad incluso cuando cuesta todo. Miremos también la caída de otra figura, Jeffrey Skilling, CEO de Enron. Al principio disfrazó la corrupción con narrativas cuidadosamente diseñadas, proyectando confianza mientras enterraba mentiras financieras. Cuando la verdad salió a la luz, no solo destruyó su imperio, sino miles de vidas ligadas a él. Su intento de controlar la exposición dejó una de las ruinas corporativas más infames de la historia moderna. Eso pasa cuando las personas negocian con la verdad, se derrumba bajo ellos como una estructura construida sobre arena. La naturaleza misma enseña esta lección, una semilla enterrada en la oscuridad no puede resistir indefinidamente brotar. Una nube no puede retener su lluvia para siempre, tarde o temprano debe romperse. Aunque sea con violencia. Así también, la verdad tiene una frecuencia que resuena más allá de los esquemas humanos.
Jesús mismo declaró, no hay nada encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lucas 12:2. Las mentiras ocultas vibran hasta que la exposición se vuelve inevitable. Y aquí está la pregunta sobria, ¿te alinearás con la verdad ahora, antes de la tormenta, o esperarás hasta que el colapso no deje elección? La realidad final es esta: cuando todos les ruegan que te digan la verdad, entiende esto, no es porque quieran rescatarte de la decepción, sino porque temen ser aplastados bajo el peso total de la exposición. Se imaginan que controlando el tiempo, el tono y la entrega pueden escapar al juicio escrito en sus propios actos. Pero hay cosas en la vida de las que no puedes negociar tu salida, escogidos. Levántense por encima de este teatro. No se dejen arrastrar por tratos tardíos ni disculpas falsas. Como escribió el apóstol Pablo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Esta es la hora de mantenerse firmes. Este es el momento de levantarse con claridad y fuerza. El mundo no necesita tratos, necesita verdad inquebrantable. Y en el momento en que lo reconozcas, dejarás de rogar explicaciones a quienes nunca te valoraron lo suficiente para dártelas a tiempo. Levántense, escogidos. El escenario ya no les pertenece a ellos. Te pertenece a ti. Número 2. La verdad que ellos guardan no puede deshacer el daño. Solo puede exponerlo. Esa es la cruel realidad que la mayoría resiste enfrentar. Cuando alguien carga una mentira por años, suele imaginar que confesar al final funcionará como un botón de reinicio, restaurando puentes rotos y borrando cicatrices. Pero la vida no se doblega ante una honestidad retrasada. Las palabras pueden admitir lo que se hizo, pero no pueden retroceder el tiempo. No pueden deshacer la red del engaño. No pueden desarmar las noches en que dudaste de tu valor. Y aquí surge la pregunta penetrante: cuando las heridas han sido dejadas a supurar, ¿puede la verdad sanar? ¿O simplemente revela la infección que había bajo la superficie? El retraso mismo forma parte de la herida, y ningún discurso puede borrar los años en que el silencio fue más fuerte que la verdad. Es como llegar a un campo de batalla mucho después de la guerra, solo para alzar una bandera sobre ruinas en las que nadie puede volver a vivir. La Biblia habla con claridad: muerte y vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 18:21. Una confesión tardía no produce fruto de vida. Cosecha el fruto de la negligencia. Como un árbol dejado sin cuidado, cuyas raíces de engaño se hunden más profundo, absorbiendo veneno en el suelo de las relaciones. Y cuando la verdad finalmente brota a la superficie, no florece con fragancia. Estalla como maleza, ahogando lo que pudo haber sido hermoso. Ese árbol ya no alimenta, solo da testimonio de abandono. El retraso en hablar no es neutral, es decadencia activa. Y cuando finalmente abren la boca, no es agua fresca lo que fluye, sino el desbordamiento de estanques estancados ignorados por años. Piensa en cómo funcionan los ríos. Cuando una roca cae en la corriente, el flujo se adapta, tallando nuevos caminos. El río nunca vuelve a su forma original. De la misma manera, cuando las mentiras han caído en la corriente de tu vida, el curso cambia para siempre. Decir la verdad tarde no restaura el viejo cauce, solo muestra cuánto tuvo que doblarse el agua alrededor de su silencio. No duele más aún darse cuenta de que la confesión solo dibuja el mapa de su ausencia, como maderos atrapados en los remolinos. Sus palabras llegan empapadas y pesadas, no guiando, sino probando cuánto se desvió ya la corriente, y cuanto más años pasan, más ajena se vuelve la memoria del curso original. Para cuando la verdad llega, se siente como intrusa, no como sanadora. Las Escrituras lo recuerdan, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de descubrirse. Marcos 4:22.
Esto significa que la verdad no es borrador, es reflector. No disuelve la herida, revela cuán deliberada fue. Cuán cuidadosamente se mantuvo el silencio para que el daño se multiplicara. La verdad tardía expone prioridades, a quien eligieron proteger, qué alianzas valoraron y en qué lugar estabas tú en su lista. Y debes luchar con esta pregunta en tu corazón: si tu bienestar nunca valió su riesgo antes, ¿por qué sus palabras deberían pesar ahora? La exposición no es redención. Es evidencia. Y la evidencia no reconstruye hogares. Solo prueba cómo comenzó el incendio. Cuando el reflector se enciende, no ves restauración, ves la escena del crimen iluminada ante la cultura. El arte ha repetido esta lección. En la obra alemana Fausto de Goethe, Fausto entrega su alma al diablo convenciéndose de que podrá revertir el pacto más tarde. Pero cuando llega el juicio, ningún trato ni confesión lo libra del costo del retraso. Su realización llega demasiado tarde, probando que el tiempo es el filo más agudo de la verdad. ¿No refleja esto cómo la honestidad retrasada corta más hondo que la mentira misma? Y así como la súplica desesperada de Fausto no pudo deshacer su pacto, de la misma manera la verdad tardía revela que los tratos con el tiempo nunca se honran. El teatro de la confesión no puede reescribir el guión ya vivido. Solo confirma que el público tenía razón en sospechar que la actuación estaba vacía. Y cuando cae el telón, no hay encore, solo silencio. La naturaleza nos enseña con claridad implacable: un incendio forestal no empieza con un infierno, comienza con una chispa ignorada, una brasa humeante que nadie se molestó en apagar. Para cuando rugen las llamas, confesar la negligencia no puede devolver los acres reducidos a ceniza. Del mismo modo, cuando por fin sus labios se mueven, el mismo retraso testifica contra ellos. La mentira no fue simplemente hablada. Fue vivida. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. No solo la muerte física, sino la muerte de la confianza, de las relaciones, de los lazos sagrados, y lo que muere no puede ser resucitado por una verdad tardía. Su confesión podrá decorar la tumba con palabras, pero no puede devolver la vida a lo que ya ha sido enterrado. El silencio fue su sermón. Y las palabras ahora no son más que el eco. Escogidos. No se dejen engañar por el drama de las confesiones tardías. Pueden sonar poéticas. Pueden parecer valientes. Pero son solo sombras de lo que debió ser dicho hace mucho tiempo. Este es el momento de permanecer en claridad. Esta es la hora de levantarse por encima de la manipulación. No mendiguen palabras de quienes esperaron hasta que el daño fuera irreversible. Su silencio ya ha escrito su legado. Y tu fuerza, tu ascenso, escribirá el tuyo. Permanece firme. Escogidos. La verdad ya no es de ellos para usarla como arma. Te pertenece a ti. Número 3. Su motivo no es misericordia. Es miedo. Miedo a la exposición. Miedo a ser despojados del control. Miedo de que alguien más sostenga la misma verdad que guardaron bajo llave por tanto tiempo. El silencio fue su arquitectura más poderosa. Fue el andamiaje que sostuvo su imagen. El muro que escondió su debilidad. La fortaleza que mantuvo la rendición de cuentas fuera de su alcance. Pero la estructura ha comenzado a agrietarse. Porque ahora alguien más lo sabe. Alguien más carga la misma verdad, quizás incluso un plano más completo de la historia, y una vez que el monopolio del silencio desaparece, su poder se derrumba como una catedral en ruinas. Y aquí está la pregunta inquietante. Si sus labios se mueven solo cuando su fortaleza está bajo asedio, ¿pueden esas palabras alguna vez ser confiables? La Biblia nos ha advertido de esta dinámica: no hay nada oculto que no llegue a descubrirse. Ni nada escondido que no llegue a conocerse públicamente. Lucas 8:17.
Su silencio se ha convertido en una bomba de tiempo. La cuenta regresiva no la marca su conciencia, sino los pasos de otro, acercándose con la misma verdad. Hablan ahora, no por amor a la justicia, sino por terror de que alguien más los exponga sin su adorno, sin su giro, sin su tono calculado. Sus palabras no nacen del valor. Son un reflejo de supervivencia. ¿No está claro que una confesión impulsada por el pánico no es confesión en absoluto? Es una estrategia disfrazada de humildad. Piensa en el campo de la física. Cuando dos frecuencias colisionan, la resonancia expone lo oculto. Las vibraciones se vuelven más fuertes, más ruidosas, imposibles de contener. De la misma manera, cuando alguien más comienza a cargar la misma verdad, su silencio empieza a temblar. Su control calculado se vuelve inestable. La energía del encubrimiento colapsa bajo la resonancia de la exposición. Y en ese momento, no son almas valientes dando un paso al frente. Son figuras acorraladas tratando de manejar lo inevitable. Y la pregunta resuena. ¿Es realmente honestidad cuando solo es provocada por otra voz? La historia repite esta lección. Toma a Richard Nixon, el expresidente de Estados Unidos, cuyo escándalo de Watergate se volvió insoportable, no por su conciencia, sino porque otros lo sabían. A medida que las investigaciones aumentaban, su estrategia no fue la confesión, sino el control. Y sin embargo, cada palabra cuidadosamente elegida solo probó su desesperación. Su caída no estuvo solo en el crimen, sino en la revelación de que habló únicamente cuando el silencio ya no le servía. ¿No refleja esto las mismas confesiones vacías que vemos hoy? Palabras no nacidas en la luz, sino arrastradas por las sombras. La psicología nos enseña algo similar. Cuando el miedo impulsa la conducta, el tono es diferente. Puedes escucharlo en la vacilación. Sentirlo en las sobreexplicaciones. Percibirlo en la energía que parece más calculada que sincera. Es como si la confesión hubiese sido ensayada, no vivida. El apóstol Pablo escribió, el amor debe ser sincero. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Romanos 12:9. Pero lo que ellos presentan no es sinceridad. Es una actuación gestionada. Una confesión despojada de amor no es arrepentimiento. Es control de daños. Y cuando la audiencia la escucha, sabe instintivamente que esto no es la verdad liberando a alguien. Es el miedo intentando reescribir la historia. En los deportes, el tiempo revela el motivo. Imagina a un luchador que nunca tuvo intención de lanzar un golpe hasta que siente el puño del oponente rozar su mandíbula. Su respuesta no es iniciativa. Es reacción. Esta es la psicología de la confesión tardía. No aterriza como victoria, sino como desesperación. ¿Y qué dice eso de la verdad que ahora presentan? Que nunca fue pensada para ti. Fue solo para protegerse a sí mismos. Las escrituras afilan aún más el punto. El que encubre su pecado jamás prospera, el que lo confiesa y lo deja, halla perdón. Proverbios 28:13. La misericordia no se encuentra en correr para ganarle a otro el micrófono. La misericordia nace en la quebrantación, en la integridad, en la disposición de hablar cuando el silencio aún se siente seguro. Y debes preguntarte, si sus palabras solo llegan cuando alguien más está a punto de hablar más fuerte, ¿son esas palabras realmente para ti? ¿O son solo para ellos? También las palabras del artista Salvador Dalí, quien una vez dijo: quien teme a la perfección nunca la alcanzará. Él hablaba del arte, pero aquí resuena en espíritu. Quienes temen la exposición nunca encuentran la integridad. Su intento de pulir la verdad solo hace más visibles las grietas. No pueden escapar de las pinceladas inacabadas de su propia deshonestidad. Y al final, su pintura no es una obra maestra.
Es una falsificación. Lo que no ven es esto: el tiempo no es neutral. El tiempo revela el motivo. Cuando la verdad es forzada por miedo en lugar de ofrecida en fe, su misma resonancia expone el corazón que la sostiene. El Señor examina los corazones. Proverbios 21:2. Y los corazones cargados de miedo nunca se confunden con misericordia. La confesión puede sonar poética. Puede vestirse de noble. Pero su energía la traiciona. Y no es esa la mayor ironía, que en su intento de evitar la exposición, terminan exponiéndose aún más profundamente, escogidos. Por esto no deben dejarse arrastrar por su repentino apuro por hablar. Sus palabras no son ofrendas de amor. Son escudos de miedo. Su tiempo es prueba de pánico, no prueba de pureza. Y aunque el mundo pueda aplaudir su honestidad, ustedes deben permanecer enraizados en discernimiento. Como declaró Jesús, por sus frutos los reconocerán. Mateo 7:16. No miren sus palabras, sino el fruto de su silencio, los años de encubrimiento, el daño permitido a pudrirse. Y cuando lo hagan, verán la verdad con claridad. Esto no es misericordia. Esto es estrategia. Manténganse firmes, escogidos. El poder de la exposición no les pertenece a ellos, sino a Dios. Música, número 4. Esperan que la verdad sea un atajo hacia el perdón. Música, en su mente, la confesión es un gran gesto, un solo acto dramático que debería borrar años de traición. La tratan como si la honestidad misma fuera una llave mágica, una transacción en la que ellos traen palabras y tú entregas absolución. ¿Pero acaso el perdón puede comprarse tan barato? Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará. 1 Juan 1:9. Noten que incluso la Escritura apunta no solo a la confesión, sino a la fidelidad y la justicia de Dios. Algo más profundo que palabras debe estar en acción. Su fracaso no está en hablar verdad, sino en creer que eso completa la obra. El perdón, especialmente después de heridas profundas, no se enciende solo con sílabas. Se sostiene en el arrepentimiento, la humildad y la consistencia. Cualquiera puede hablar. Pero ¿quién puede cambiar, producir fruto digno de arrepentimiento? Mateo 3:8. Ese fruto tarda en crecer. Y sin embargo, ellos desprecian el tiempo. No quieren caminar el largo camino de la rendición de cuentas. Quieren la vía rápida, la gratificación instantánea de ser liberados del juicio, y aquí surge la pregunta, si el perdón se otorga sin transformación. ¿Sana o permite? Su error de cálculo es creer que la confesión es el paso más difícil, cuando en realidad es el paso más fácil que les queda. Una voz moderna, Desmond Tutu, el arzobispo sudafricano que presidió la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, dijo célebremente: el perdón no significa condonar lo que se ha hecho. Significa tomar en serio lo que ha sucedido y no minimizarlo. Él recordó al mundo que la verdadera reconciliación no se construye con atajos, sino con responsabilidad. Su estrategia ignora esto. Quieren el perdón como anestesia, no como sanidad. Confunden tu dignidad con tu desesperación. Pero ya no estás donde te dejaron. Aquí es donde su ilusión colapsa. Imaginan que su confesión se sentirá como agua en el desierto. Algo que beberías sin cuestionar. Pero tú ya cruzaste el desierto, sobreviviste al calor. Y reconstruiste un jardín sin su ayuda. Ya no tienes sed. Y cuando no hay desesperación, no puede haber engaño. No es irónico que lo que pensaron los haría parecer fuertes. Solo expone cuán débiles son en realidad. La Biblia lo deja claro otra vez. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Salmo 34 horas y 18 minutos.
Has sido llevado a través de noches que ellos nunca entenderán. Sus palabras no son el oasis. Son el eco de tormentas que ya sobreviviste. Ahora ves que el perdón no puede ser exigido. Debe ser cultivado, pero ellos no están dispuestos a sembrar. Quieren cosecha sin sembrar, alivio sin trabajo, misericordia sin sacrificio. Y recuerden, la verdad no es la conclusión. Es el comienzo. Manténganse en pie. Porque Dios ya les ha dado la fuerza para discernir, para reconstruir y para caminar libres. Número 5. La confesión será elaborada, no completa. Ese es el peligro oculto para el cual debes preparar tu corazón. Las personas que han vivido en la mentira no se despiertan de repente un día, listas para derramar honestidad sin filtros. Para cuando deciden confesar, ya la han ensayado como una actuación, editado como un manuscrito y recortado como una pintura. Lo que recibirás no es la verdad completa, sino la porción que menos les cuesta. Y aquí viene la pregunta sobria. Si la verdad es filtrada para proteger al culpable, ¿sigue siendo verdad o es otra forma de engaño? La Biblia ya nos advirtió. El peso falso es abominación al Señor. Pero la pesa cabal le agrada. Proverbios 11:1. Su confesión rara vez es equilibrada. Enfatizan detalles que los hacen parecer arrepentidos, incluso dignos de compasión, mientras recortan todo lo que revelaría traición calculada. Como un artista organizando una galería. Resaltan las sombras donde les favorece. Y borran las pinceladas que delatan su intención. Y lo que queda no es justicia. Es teatro. La misma naturaleza refleja esta realidad. Piensa en una araña tejiendo su red. Los hilos brillan con la luz de la mañana, casi hermosos. Pero su propósito es atrapar. De la misma manera, su confesión puede brillar con lágrimas, pausas y tonos emocionales. Pero detrás de la belleza yace la trampa. Una verdad parcial diseñada para atrapar tu confianza. ¿No te resulta inquietante que el engaño pueda parecer tanto a la sinceridad? ¿Cuándo se enmarca con suficiente cuidado? Las escrituras van más profundo. El corazón es engañoso más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Incluso pueden incluir fragmentos de autoincriminación. Solo lo suficiente para parecer auténticos. La punta visible es real, sí, pero debajo del agua yace la masa que hunde barcos. Su confesión puede darte la punta visible, pero oculta la masa que destrozaría tu confianza para siempre. ¿No es esta la forma más cruel de manipulación? Hacerte creer que lo ves todo mientras esconden la parte que más importa. Por eso la Escritura exhorta, sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas, Mateo 10:16. Debes discernir entre la narrativa fabricada y la verdad completa. Porque ellos rociarán emoción como sal, esperando que condimente la historia lo suficiente para que parezca auténtica. Pero la autenticidad no se encuentra en fragmentos, sino que se revela en la plenitud. Una confesión que protege al yo no es valentía. Es interés propio disfrazado. Elegidos, aquí es donde ustedes se levantan. No caigan en instantáneas curadas ni en narrativas fabricadas. El perdón no puede intercambiarse por medias verdades. La sanidad no puede edificarse sobre cimientos ocultos. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, Juan 8:32. La libertad no viene de fragmentos. Viene de la plenitud. Mantente firme. Rechaza lo falso y exige integridad. El mundo puede aplaudir su media confesión, pero el cielo espera tu discernimiento. Levántate ahora.
El escenario ya no les pertenece a ellos. Te pertenece a ti. Número 6. Ellos no quieren limpiar tu nombre. Solo quieren limpiar su conciencia. Esa es la diferencia cortante que muchos pasan por alto. En la superficie puede parecer noble, como si finalmente te defendieran, como si pusieran las cosas en claro o deshicieran el daño causado por su silencio. Pero mira más profundo, su misión no es justicia para ti. Es alivio para ellos mismos. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, Romanos 14:12. El peso de la verdad ha comenzado a presionarlos. No porque te amen, sino porque ya no pueden soportar su gravedad. Piensa en la arquitectura, un cimiento construido con grietas puede sostenerse por años, pero eventualmente las fracturas exigen reparación. Su silencio ha sido ese cimiento agrietado. Con el tiempo, la presión psicológica se ha acumulado como un arco colapsando bajo demasiado peso. Hablan ahora no para restaurar tu casa, sino para evitar que se derrumbe la suya. Y aquí llega la pregunta punzante: si las palabras se dicen solo para salvar su propia arquitectura, ¿pueden tales palabras reconstruir la tuya? La psicología llama a esto desplazamiento, trasladan el peso de la culpa de su pecho y lo descargan sobre el tuyo. Su confesión no es restauración. Es descarga. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. Santiago 5:16. Nota que la sanidad en la Escritura está ligada a la oración y al cuidado, no a volcar cargas. Pero ellos quieren sanidad solo para sí mismos. Enmarcan su honestidad como valentía, esperando aplausos, como si un solo acto pudiera borrar años de corrosivo silencio. ¿No es esa la amarga ironía? Lo que ellos llaman valor es, muchas veces, cobardía finalmente resquebrajada. La historia ilustra esto bien. El Papa Alejandro V, infame por corrupción y autocomplacencia durante el Renacimiento, en ocasiones escenificaba actos públicos de piedad. No para restaurar la reputación de la Iglesia, sino para aliviar su propia conciencia. Sus palabras y ceremonias no eran dones para el pueblo. Eran estrategias para calmar su culpa. Su legado nos recuerda: cuando la confesión centra al que habla en lugar de a la víctima, envenena en vez de purificar. La física también nos da un ejemplo: un contenedor sellado bajo presión eventualmente ventila. La liberación de vapor no es un acto de servicio. Es supervivencia. De la misma manera, su confesión no se trata de limpiar tu reputación. Es su desahogo, su alivio, y debes preguntarte si la verdad llega solo cuando el silencio se vuelve insoportable para ellos. ¿Está esa verdad destinada a liberarte a ti o solo a liberarlos a ellos? Las Escrituras vuelven a hablar: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia». Mateo 23:25. Su confesión tiene el brillo de la justicia, pero su núcleo es egoísmo. Quieren que el mundo los vea como los que intervinieron cuando importaba. Aunque cualquiera con discernimiento puede ver que, en realidad, solo importó cuando comenzaron a sentir las consecuencias de su silencio. Sus palabras no son valentía. Son cosméticos. Piensa en la naturaleza: un volcán no entra en erupción para nutrir el valle. Erupta porque la presión interior se vuelve insoportable. Su liberación puede remodelar paisajes, pero lo hace violentamente, dejando cicatrices. Sus palabras llevan la misma energía. No brotan para sanarte, sino porque su propio silencio se volvió demasiado pesado para contener. Y aquí viene otra pregunta inquietante: ¿es esto valor o simplemente una explosión calculada para su propio alivio? Las voces de la cultura moderna también lo confirman. El psicólogo Carl Jung dijo una vez: la gente hará cualquier cosa, no importa lo absurda, para evitar enfrentarse a su propia alma.
Su confesión es exactamente eso. Parece honestidad, pero en realidad es evasión. En lugar de enfrentar el peso de su demora, lo transfieren a ti. Y una vez más surge la pregunta, ¿te están dando la verdad? ¿O solo se están dando a sí mismos una conciencia más ligera a tu costa? La Biblia resuelve la cuestión. El Señor aborrece los labios mentirosos, pero se complace en los que actúan con fidelidad. Proverbios 12:22. Los fieles no dicen la verdad cuando ya no tienen otra salida. La dicen incluso cuando el silencio todavía podría protegerlos. La verdadera valentía no es hablar cuando callar se ha vuelto insoportable, sino cuando aún existe la opción de seguir ocultando y, sin embargo. ¿No es irónico? El silencio que una vez veneraban se convirtió en su enemigo. Por eso su repentina honestidad no puede confundirse con despertar de conciencia. No es un arranque de convicción. Es la fría lógica de la supervivencia. Se presentan como si la culpa finalmente hubiera sido insoportable. Pero tú conoces la verdad, convivieron cómodamente con la culpa hasta que amenazó su comodidad. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Su motivo no es restaurar la verdad. Es protegerse. ¿Eso suena a coraje, o a cálculo? La historia nos ofrece un espejo. Andrew Fastow, ejecutivo de Enron, guardó silencio por años mientras amasaba poder y riqueza. Pero cuando las investigaciones lo rodearon, de repente cooperó. No buscaba justicia. Buscaba reducir su condena. Su silencio lo servía hasta que se volvió peligroso. Entonces las palabras se transformaron en herramienta de supervivencia. El resultado no fue redención, sino vergüenza. Su legado no es valentía, sino deshonra. Las palabras nacidas de la presión no limpian. Solo exponen. Incluso en el arte encontramos la misma advertencia. El pintor Francis Bacon dijo una vez, la tarea del artista es siempre profundizar el misterio. Pero aquí el misterio no es profundo, es manipulador. Ellos profundizan el misterio de sus motivos, disfrazando miedo como valor. Sus palabras, como un cuadro distorsionado, están diseñadas para hacerte ver lo que no está allí. La pregunta se levanta otra vez, si revelan solo cuando la exposición los amenaza, ¿están revelando verdad o reescribiendo el miedo como virtud? La Escritura corta el disfraz, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Mateo 23:27, su confesión, pintada con palabras medidas, no es más que calorías. Lo que yace dentro sigue siendo miedo, culpa. Autopreservación. Quieren aparecer como los valientes que finalmente dieron un paso, cuando en realidad son los temerosos que perdieron el lujo de callar. La naturaleza lo ilustra. Una tortuga permanece en su caparazón mientras el peligro parece lejano. Pero cuando el humo llena el aire y el fuego se acerca, asoma la cabeza. No por valentía, sino por desesperación. Sus palabras son ese movimiento. No un noble riesgo, sino un instinto de supervivencia. Ese es el peligro, que el momento engañe a los de afuera, haciéndolos pensar que es sinceridad, cuando en realidad no es más que pánico disfrazado de principio. El apóstol Pablo advirtió, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11, 13-14. Su silencio se disfrazó de paz. Ahora sus palabras se disfrazan de valentía. Pero ambos disfraces sirven al mismo amo, la supervivencia. No se mueven por justicia hacia ti, sino por protección hacia ellos mismos. Por eso el discernimiento es vital.
Al mundo exterior, su confesión parecerá heroísmo. Pero tú verás las fisuras en su actuación, el tiempo sospechoso, el tono vacío, la emoción ensayada. Por sus frutos los conoceréis, Mateo 7:16. Y el fruto de la confesión tardía nunca es restauración, sino revelación del motivo. La verdad es esta, no se trata de hacer lo correcto. Se trata de hacer lo necesario para sobrevivir, y la supervivencia disfrazada de virtud. Sigues siendo interés propio cuando la máscara finalmente se desliza. Tendrás los ojos para ver el fruto o los oídos para creer la actuación. Elegidos, elévense por encima de la ilusión. No se dejen arrastrar por su espectáculo. El mundo puede caer en su acto. Pero ustedes conocen la diferencia entre pánico y principio, el silencio se volvió contra ellos. Las palabras ahora los protegen. Pero el cielo ve a través de ambos. Se elige la verdad para proteger a otros. Pero muchos esperan hasta el último momento. Guardan silencio durante años, y cuando finalmente abren la boca, buscan ponerse la medalla de héroes, cuando en realidad están huyendo del costo de la integridad. Elegidos, por eso deben discernir, su confesión no es un regalo, es un desplazamiento de peso. Sus palabras no son valor, son autopreservación envuelta en poesía. No se dejen engañar por la teatralidad vacía. Permanezcan en la claridad. Porque el cielo ya vindicó tu nombre. Cristo mismo lo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, Juan 8:32. No su verdad editada. No su verdad a destiempo. Sino la verdad completa de Dios. Levántense, elegidos. El escenario ya no pertenece a la conciencia de ellos, sino a tu llamado. Número 7. Hablan únicamente porque el silencio se ha vuelto peligroso. Durante años, el silencio fue su escudo. Los protegió de sospechas, resguardó su imagen, salvaguardó su reputación y los mantuvo en buenos términos con quienes necesitaban agradar. No fue por lealtad. No fue por moralidad. Mucho menos por convicción. Fue por conveniencia. El silencio funcionó como una máscara, permitiéndoles caminar libres, sin mancha a los ojos del mundo. Pero las máscaras siempre se agrietan. Y ahora, ese mismo silencio que una vez los cubría comienza a asfixiarlos. La pregunta inevitable surge, si sus labios solo se mueven cuando callar se vuelve peligroso, ¿pueden sus palabras cargar el peso de la sinceridad? La Escritura lo deja claro. Nada haya encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lucas 12:2. Los susurros empiezan a circular. Los muros de secreto se adelgazan. El rumor de la exposición transforma el silencio en arenas movedizas. Antes, su mutismo los hacía parecer inocentes. Ahora, el mismo mutismo los hace parecer culpables. Aquello que valoraban como su arma más segura ahora amenaza con convertirse en la soga que los ahoga.